Cordial saludo a todos. En esta serie de tutoriales entenderemos cómo funciona el render en Blender y aprenderemos a iluminar los objetos de una manera bastante interesante. Para lo cual voy a comenzar con esta primera tutorial donde veremos específicamente los conceptos básicos del render aquí en Blender. Voy a crear un plano y posteriormente voy a crear aquí una esfera. Perfecto, ya tengo mi esfera. Listo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros son las visualizaciones. Esta primera nos va a mostrar solo el shading. Aquí nos va a mostrar las texturas si las llegáramos a tener, y esta otra ya nos muestra la cuestión en renderizada. Blender trabaja principalmente dos motores de render que son Eevee y Cycles. Son dos tipos de render totalmente diferentes, teniendo la principal característica de que Eevee funciona bajo un sistema de rasterización. Esto quiere decir que va a ser un render en tiempo real, va a ser mucho más rápido, pero no va a tener la misma calidad que el Cycles. Independientemente de eso, a veces tenemos la posibilidad de, mediante algunas estrategias, lograr y obtener algunas cosas bien interesantes con el Eevee. Y tenemos el Cycles, que el Cycles es un sistema de render mediante Ray Tracing. Esto es un rebote de rayos para calcular una iluminación. Esto ya nos permite que la luz rebote, nos permite tener reflexiones, refracciones, tener unas cosas muy interesantes acá. Obviamente esto ya requiere mucho más tiempo de procesamiento. Si ustedes se dan cuenta, él va a sacar como este granulado, estos puntos, y a medida que vaya avanzando, pues va optimizando el render, a diferencia de Eevee, que ya nos está mostrando tal y como es. Pero pues si ustedes se dan cuenta, miren nomás aquí el rebote de la luz, cómo va a variar. ¿Listos? Entonces, partiendo de eso, tenemos esa característica de estos motores de render. Aquí seguidamente yo tengo una opción del tamaño del render. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando yo estoy viendo esto, estoy viéndolo directamente desde el viewport. Pero si yo ya quisiera renderizar algo, tengo que decirle aquí render o F12 y él ya me va a renderizar esto. Me lo va a renderizar desde la cámara que yo tenga activa. Esto quiere decir que para yo centrar la cámara, puedo mover la cámara, y si le digo 0 en el teclado numérico, voy a poder encuadrar esto. Hay otra opción interesante aquí que es el View, que le voy a decir aquí Camera to Viewer, y ya me permite como pegar la cámara y moverme con ella, y después cuando lo desactive, la cámara ya queda exactamente en esa posición. Cuando yo renderice, voy a obtener mi render bajo esa dinámica. Entonces hay que tener en cuenta que esta es la medida de mi render. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera generar, puedo cambiar la resolución aquí del render. También puedo apuntarle aquí al formato en el que quiero generarlo, o directamente desde acá, cuando yo renderice, puedo decirle posteriormente guardar la imagen, y puedo guardar la imagen donde yo la requiera. ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta que si yo estoy en Cycles y estoy renderizando, existe algo que son los samples, y los samples me permite verlos desde el viewport, digamos lo voy a decir 2, y desde el render. ¿Esto qué quiere decir? Que son la cantidad de detalle, por decirlo así, que le va a sacar a ese render. Los samples son toda esta corrección de este granulado, de este análisis por pulgada de del renderizado. Y entre más, pues me va a ofrecer una mejor calidad, pero hay que tener cuidado porque miren que por lo menos aquí ya está procesando 15 frames, 15 iteraciones de samples. Si le digo 30, pues él va a comenzar a hacer 30. Pero entonces llega un punto de que si le doy más, pues no va a ser tan viable, el tiempo va a demorarse, bueno, va a ser demasiado tiempo de procesamiento. Entonces vamos a ver más adelante sistemas como el denoising, que me va a permitir corregir por lo menos estos errores de ruido que tenemos mediante un sistema de postproducción. ¿Listo? Esto es lo que saca en el viewport, y esto es lo que sacar en el render. ¿Y en el render a qué me refiero? Ya cuando le decimos acá, digamos, render image, él ya me va a sacar, miren que ahí va haciendo el cálculo de la imagen final como tal. Yo puedo decirle escape y cerrar acá para cancelar ese render. Cycles tiene estas cuestiones de los samples, pero Eevee no lo tiene. Eevee es en tiempo real, entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá nosotros? Tenemos la opción de diferentes tipos de luces.
Entonces podemos venir y decirle aquí Shift A. Bueno, de manera predeterminada él ya tiene una luz que es esta por defecto. Voy a quitarla. Le voy a decir Shift A. Y aquí voy a encontrar las luces. Él me va a decir aquí Light. Voy a decirle entonces para arrancar un Point. Miren que este tipo de luz de Point, si yo la posiciono acá, puedo ir visualizando. Y acá en las opciones de luces puedo yo tener como el poder de esta luz, que tan fuerte quiero que quede. ¿Listo? E incluso el radio. Yo puedo aumentar aquí el radio de la luz dependiendo de lo que necesite. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que estas opciones van a cambiar dependiendo si estoy en Eevee o en Cycles. Porque si estoy aquí en Cycles, la iluminación cambia y los parámetros pueden cambiar también. ¿Listo? No está mal pasar de verlo primero en Eevee y después a Cycles, pero ten en cuenta que no va a tener el mismo resultado. Es muy diferente la calidad, incluso las sombras, si ustedes se dan cuenta, es muy distinto. Yo también puedo seleccionar aquí un color si quiero cambiar el color de esta luz. ¿Listo? Ahora está acá. Voy a crear otra. Voy a decirle por lo menos Sun. Este Sun me va a permitir a mí generar una iluminación que dependiendo del punto donde yo arrastre este, va a generar aquí la iluminación. También puedo cambiar aquí el tono. Y puedo jugar aquí con la fuerza. ¿Listos? Aquí incluso me va a permitir una especie de ángulo que va a afectar como tal la sombra. Y yo puedo prender o apagar las sombras aquí también. Voy a crear otra luz. Voy a decirle aquí Spot. Este Spot es como una luz de escenario. Voy a pasarlo un momentito a Eevee para que ustedes puedan de pronto verlo mejor. Listo. Esta, miren que me va a permitir generar como una luz de escenario donde yo le puedo poder. Miren que ahí se está generando. Le puedo jugar con el diffuse, que es que tanto está afectando el diffuse. Aquí por lo menos es una cuestión del radio de la luz. Que miren, aquí, perdón, aquí está mejor este que es el ángulo. Y el blend, que es como que tanto difumina esta luz. ¿Listo? Ya se pueden obtener unas cosas también bien chéveres con respecto a esto. Y tenemos por último el Area Light. El Area Light es para mí una de las mejores luces. Es un tipo de luz cuadrada, simula más como un rebote de iluminación en fotografía, como estos dispersores de luz o difuminadores de luz. Y ya me permite obtener una iluminación bien estructurada. ¿Listo? Ya depende de lo que ustedes requieran, pueden jugar con este tipo de luces. Esta es la lógica de la iluminación, la primera base para que lo tengan muy en cuenta. Ya en el siguiente tutorial entenderemos un poquito más de cómo funciona esto y cómo generar una iluminación mucho más efectiva sin utilizar tantos recursos, tantas luces. ¿Listo? Espero que les sirva de bastante ayuda. Nos vemos en el siguiente tutorial.